Así que ahí está el video. Y que se haya entendido el concepto de lo que es el espectro. Esto pues fue trabajo de cada quien checar los videos. Si ustedes no los checaron, pues obviamente no van a comprender nada de lo que estoy diciendo. Entonces, el espectro es una herramienta muy importante que pues prácticamente engloba las respuestas máximas de muchísimas estructuras, tantas como varíes el periodo para calcular el espectro. Eso lo vi en el video de demostración o de explicación, donde se ve una especie de mesa con varios péndulos invertidos o varias estructuritas, y pues espero que le hayan captado. Ahora, estos espectros, ya lo habíamos platicado, corresponden a un sismo del cual se tiene registro. Un sismo que ya obviamente es del pasado, y tenemos el registro de las aceleraciones mediante instrumentación. Si ahorita, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita tiembla aquí en la ciudad de Puebla, pues ocurrió un sismo, pero si nadie lo registra, si ninguna estación lo registra o no existe la instrumentación, pues se pierde toda esa información. Entonces, aquí una parte importante pues es tener instrumentación, ¿sale? A ver, les recuerdo de sus cámaras, por favor. Nada más tengo 2, 3, 4, 6 con cámaras. Sus cámaras, por favor, no estoy viendo a nadie. Y no los quiero empezar a sacar. Ok. Entonces, estábamos en que tanto los espectros como los registros que hemos platicado hasta ahora son del pasado, son de sismos pasados. Esto, como ustedes saben, pues no nos sirve para diseñar. Tú no puedes diseñar un edificio, por ejemplo, con el sismo del 85 de la Ciudad de México, o con el sismo del que pasó en el 2017, y menos para otra ciudad. O sea, las aceleraciones del sismo del 85 de la Ciudad de México, pues son en la Ciudad de México y en cierta zona. Entonces, es aquí donde, bueno, estando conscientes de que no, esto es para los fines de la materia dinámica estructural es muy importante saber cómo se va a mover la estructura o cómo responde con base a los datos de estos registros sísmicos del pasado. Pero para diseñar una estructura nueva, esto no nos sirve mucho. Es aquí donde entra otro nuevo concepto que ahora se llama espectro de diseño. Estos que acabamos de ver son espectros de respuesta, corresponden a un sismo. Un espectro de diseño tiene una forma más simplificada, y aparte de más simplificada, están basados en varios sismos. Por ejemplo, este sismo que tengo aquí creo que es el del centro, California. Vamos a suponer, y es de 1940, vamos a suponer que en 1945 hubo otro sismo, vamos a suponer, y ese otro sismo me dio un espectro así. Este verde. Y después en 1960 hubo otro que me dio algo así. Estoy inventando, obviamente. Y después, unos cuantos años después, hubo otro. Después hubo otros muy pequeñitos. Esto que estamos viendo aquí, ¿están de acuerdo en que no son registros sísmicos, son espectros? ¿Están de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto es para la misma zona, para la misma localidad donde se registró el anterior. Todo esto tiene que ser así, de la misma zona. ¿Ok?
Puede haber en otras zonas, hay algunas técnicas que eso sí las ocupan quienes estudian sismología. Por ejemplo, si el sismo ocurrió a tantos kilómetros, pueden aplicar algunas técnicas y digamos como mediante estas técnicas suponer cómo serían las aceleraciones en esta zona, pero de preferencia digamos que se trata de sismos en la misma región, en la misma zona, y estos serían todos espectros correspondientes a esos sismos ahí mismo. Entonces, si haces esto con infinidad de veces para muchos registros, pues ya tienes un registro de cómo tiembla en esa zona. ¿Sí? A ver, por ahí, micrófono, se lo encargo. Entonces, aquí es donde surge un concepto que se llama espectro de diseño y que sería algo así. Si ya tenemos todos esos, a alguien se le ocurrió, pues vamos a sacar un envolvente. ¿Sí me captan? Una superenvolvente. Obviamente no la vamos a sacar con una función así toda compleja, ¿sí? Mejor, como somos prácticos, 3 funciones, una recta con pendiente, voy a volver a hacerla. Ahí está una recta con pendiente, una meseta, una parte que todas estas estructuras, digamos, son las más, digamos, donde se alcanzan las mayores pseudoaceleraciones o aceleraciones, y ya después se ve claramente que comienza a descender. En algunos códigos manejan doble curvatura, doble zona descendiente, así. Aquí una y aquí otra, algo así. Entonces, eso es un espectro de diseño. Muy importante diferenciarlo. ¿Cuál es el de respuesta? El de respuesta es el que se ve así muy aleatorio, muy caótico. Y el de diseño, pues ya es este que es un poquito más regular. Entonces, les recuerdo, si ustedes ya tienen una estructura, acuérdense cómo ocupar este concepto de espectro de respuesta. Si tú ya tienes una estructura que conoce su periodo y entras al espectro de respuesta, lo único que tienes que hacer es tomar lectura así. Es entrar con el periodo de la estructura, leer un valor, chocar en la línea y leer a la izquierda el valor. O sea, ustedes aquí, por ejemplo, me estarían diciendo, este espectro es de pseudoaceleración, está normalizada con G, y aquí me dice que es 0.6. O sea, quiere decir que una estructura de periodo, no sé, 0.5, 0.60 y tantos, no sé si lo estén leyendo por acá, como 0.65 de periodo, para esta respuesta, para este espectro, llegas, lees, y esta sería su máxima pseudoaceleración. Les recuerdo que si tú tienes la pseudoaceleración y está normalizada con G, que es lo que tenemos aquí, pues lo único que tienes que hacer para obtener la aceleración es multiplicar por G. Entonces, esto que estamos leyendo aquí es un 0.6. 0.6 adimensional. Si tú multiplicas 0.6 veces G, vas a saber cuánto es lo máximo que se acelera la estructura. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que se acelera la estructura? Y por Newton, vía Newton, les recuerdo que Newton nos dijo que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si tú multiplicas eso por la masa de la estructura, pues vas a saber cuál es la fuerza que estaría soportando esa estructura. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, para una estructura es mucho más sencillo, para una estructura, mediante el espectro, obtener esa fuerza. Obtener cuál es la fuerza
máxima para esa estructura. ¿Cómo? Con el espectro, muy sencillo, repito, entras con el periodo, lees el valor de pseudoaceleración, lo multiplicas por G para que se convierta bueno, era pseudoaceleración normalizada con G, lo multiplicas por G, se vuelve pseudoaceleración, lo multiplicas por la masa de la estructura y ¡pum!, ya tienes la fuerza en la estructura. La fuerza máxima que sentiría ante cierto sismo de acuerdo a ese espectro de respuesta. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si esto lo haces con un espectro de diseño? Es decir, entras aquí mismo, tu estructura es la misma, tiene un periodo de 0.65, pero ya no vienes a leer el de respuesta. Vienes a leer este. ¿Sale? Aquí. ¿Cuánto estiman que es ahí? Yo creo como un 0.35, ¿no? Ah, no, 1.35 más o menos alcanzo a leer. No sé ustedes. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. Entonces haces el mismo concepto. Haces el mismo concepto. Entras con el periodo de tu estructura. Ustedes saben calcular el periodo. Vas a leer, pero ya lees el espectro de diseño. Recibes pseudoaceleración normalizada con G, lo multiplicas por G, obtienes pseudoaceleración, que es un valor muy cercano a la aceleración real, lo multiplicas por la masa de acuerdo a Newton y ya tienes una fuerza, pero ahora ya es una fuerza no correspondiente a un sismo del pasado, sino es una fuerza que te sirve para diseñar tu estructura. O sea, con esta mega envolvente que tenemos, esta que está en color negro, estamos asumiendo que si hay futuros sismos, pues estos sismos no van a rebasar lo que ya se tiene históricamente, o van a andar muy por acá. Es muy baja la probabilidad de que un nuevo sismo se vaya hasta acá arriba. ¿Sí me entienden? Es muy baja. Existe toda una técnica para desarrollar estos espectros, pero es algo que, digamos, en nuestra área no nos debemos preocupar mucho, o sea, porque no somos sismólogos o nos dedicamos a esto. Nosotros somos ingenieros civiles, aplicamos esto ya de manera práctica. ¿Ok? ¿Y quiénes desarrollan estos espectros de diseño? Pues esto viene en los códigos de construcción. ¿Sí? En la ciudad de Puebla antes teníamos una tablita, creo que todavía, una tablita donde te marcaban los parámetros de cómo elaborar este espectro. ¿Sí? Déjenme buscar la tablita para que la vean. ¿Sí más o menos se entendió esto? ¿Sí? Esta era una tablita de la ciudad de Puebla para elaborar el espectro. Aquí está. Espectros para diseño sísmico. ¿Sí? ¿Quién es quién en esta tablita? O cómo nos la manejaban. Aquí pues es el periodo y esto que tenemos aquí es SA sobre G. Pseudoaceleración normalizada. Entonces, el espectro es más o menos de esta forma. Es así, una línea recta, una meseta y después una parte que desciende. Algo así. ¿Quién es quién? Este valor que está aquí es TA. Este valor que está aquí es TB. Este valor aquí se llama A0. Este
este primer valor. Y el valor de la meseta se llama C. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí está, miren, aquí está A0, aquí está C, aquí está TA, aquí está TB, y R es un valor que es, digamos, quien rige cómo va cayendo esta curva, ¿sí? R es un valor, o sea, nos van a dar tres, ¿están de acuerdo que son tres funciones? Función 1, la recta con pendiente. Función 2, la meseta. Y función 3, la parte que va descendiendo. Entonces, R es un valor que está en esta tercera función y que, pues digamos, te controla esa parte, ¿sale? Entonces, o sea, R no se ve físicamente aquí. Los otros valores sí se ven porque son líneas rectas, pero este no se ve directamente. Entonces, de esta forma tú fabricabas tu espectro. Ahora, ¿cómo? Pues con base a un tipo de terreno. Para esto, pues obviamente tenemos que tener un estudio de mecánica de suelos y que el geotecnista nos diga en qué zona estamos con base a este reglamento en la ciudad de Puebla. Y el geotecnista pues, nos va a decir, bueno, tu terreno se encuentra en la zona 1. Si se dan cuenta, la ciudad de Puebla es gigantesca y nada más teníamos tres zonas, 1, 2 y 3. Está partida en 3 la ciudad. Obviamente, pues hay los límites entre la zona 1 y la 2, pues es difícil saber si estás ahí, pero por eso debe haber un estudio de mecánica de suelos que te sustente esto. ¿Ok? ¿Cuál es la zona, la peor zona? A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir cuál es la peor zona? ¿La 1, la 2 o la 3? Vean la tabla. ¿En qué zona? O sea, imagínense que tienes 3 edificios idénticos. 3 edificios idénticos. Y uno lo vas a colocar en la zona 1, otro en la zona 2 y otro en la zona 3. ¿Qué edificio va a sentir los mayores efectos sísmicos, las mayores aceleraciones, las mayores fuerzas ante un sismo? ¿La 3? La 3. La 3, es correcto. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los valores de A0 y C son más altos. Entonces va a ser más grande la envolvente. Ajá, es correcto. Sobre todo el C. El C es la meseta. El C es la parte de hasta arriba. Entonces, el que tenga el mayor C, pues es el que tiene las mayores, va a tener las mayores aceleraciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo andaría el sismo del centro? Vamos a suponer que esto es un zona 3. O zona 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto valdría este C? ¿Cuánto valdría esta meseta? ¿Esta meseta valdría punto qué? Punto 4. Punto 4. ¿Están de acuerdo? Punto 4. ¿Cómo andaría el sismo del centro, no del centro de Puebla, del centro de California, el que hemos estado analizando? ¿En cuánto anda ese valor de C? Obviamente aquí no se ve meseta, pero si se dan cuenta, este anda arriba este pico anda cercano al 1.4. ¿Sí lo ven? O sea que vamos a borrar aquí. Eso quiere decir que nuestro espectro de diseño de la ciudad de Puebla, nuestro espectro de diseño de la ciudad de Puebla, se vería algo así. A ver, vamos a verlo. Es punto 4 de C, punto 11 a punto 4, punto 5 y 2.5, punto 5 y 2.5. Punto 11 a punto 4, punto 5. Punto 11 sería por acá, a punto 4, punto 5 y creo que a 2.5. Iba por acá. Aquí es 2.5. Y ya después decae. Ya después ya era esto.
O sea que ese, sí, ¿verdad? De punto 11 a punto 4 en punto 5, TA es punto 5, TB es 2.5. Ajá, aquí está. Aquí está TB, 2.5. Aquí está TA. Uy, TA, punto 5. Y aquí está el C, punto 4. Se ve pequeñito, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Y eso que es el que está en rojo es de diseño, no es de respuesta. Es decir, el azul es de un solo sismo en California y el rojo, pues es de muchos sismos en la ciudad de Puebla. ¿Sí? Entonces, a ver, si ustedes le tuvieran mucho miedo a los sismos, una fobia a los temblores, ¿dónde preferirían vivir? ¿En California o en Puebla? En Oaxaca. Oaxaca. ¿Sí? Pues claramente se observa que en esta localidad de California, pues cuando tiembla, tiembla mucho más fuerte, con mucha mayor intensidad. ¿Están de acuerdo? Y eso nos lo dice el espectro. Les recuerdo, ese azul es de respuesta, el rojo ya es de diseño. Entonces, ¿cómo será el espectro de diseño de California, de esa zona? ¿Cómo será? Pues no sé ustedes, pero yo supongo que debe ser algo más o menos así. Y claro, estoy exagerando, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, las estructuras que tú diseñes para la ciudad de Puebla, ya hablando de los espectros de diseño, los rojos, y por eso se llaman espectros de diseño, porque son para diseñar. Si tú diseñas una estructura en Puebla y luego te la llevas igualita y construyes una allá en California, lo más seguro es que no va a soportar esos efectos allá. ¿Sí me capta? ¿Sí? Y si lo haces al revés, si la estructura que diseñas allá en California, construyes una aquí igualita, pues lo más seguro es que no le va a pasar absolutamente nada. Pero sería muy costosa. ¿Están de acuerdo? Sería muy costosa. Cualquiera de ustedes podría decir, yo voy a hacer mi casa un búnker y no le va a pasar nada. Les aseguro que aunque llegue un sismo de fin del mundo, no le va a pasar nada a mi casa. Pero ¿cuánto te va a costar? ¿Están de acuerdo? Entonces, es aquí donde pues también tenemos que mediar la parte económica y todo esto ayuda. O sea, no tiene caso diseñar en Puebla una estructura con este nivel de pseudoaceleraciones hasta acá arriba. No tiene caso cuando nunca van a llegar a ser, nunca vas a tener esas pseudoaceleraciones en la ciudad de Puebla. ¿Vale? ¿Sí me captan? Entonces, todo esto ayuda, o sea, todo esto es un análisis que viene de la dinámica estructural y pues nos ayuda a comprender el espectro de diseño. ¿Sí? Ahora, en la Ciudad de México ya se ocupa otro programa. En la Ciudad de México ya se ocupa un programa, vamos a buscarlo, que se llama SACID. No me acuerdo si es con doble S. SACID. A ver si hay imágenes. Yo lo tenía instalado, por ahí lo debo tener. Voy a tratar de instalarlo. El caso es que en la Ciudad de México, con este SACID, ya te dan entras con, digamos, con las coordenadas de la localidad y ya automáticamente te da el espectro. Bueno, pues acá se ve una imagen media pequeña, pero... Bueno, esta es una presentación que ahí apareció,
Pero esto, pues más o menos así ahorita que lo vean de manera muy rápida, ¿sale? Entonces, miren, aquí en la Ciudad de México ellos desarrollaron este programa. Antes en la Ciudad de México también era una tabla, así parecida a la de acá de Puebla, o más bien la de Puebla es parecida a la de la Ciudad de México. A ver, vamos a buscar el de normas técnicas. Sismo. Estas eran las de la Ciudad de México, las 2004. Y también era una tabla. Aquí está. Aquí está, mira. Valores paramétricos para calcular, o de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones, así le llaman. En realidad son pseudoaceleraciones normalizadas con G, es decir, no tienen dimensión. Entonces, miren, en México tenían todas estas zonas, zona 1, zona 2, zona 3A, 3B, 3C, 3D. ¿Sí? Si diferentes valores de C, aquí se observa que en México, vean, 0.45 de C, la peor zona de la Ciudad de México, es lo que tenían antes. Y de ahí, pues, TA, TB, etcétera, y el valor R, que repito que es quien controla cómo desciende esa curva. Entonces, era algo similar. Y aquí nos dan las expresiones. Esta es la función A, la función B, que es la meseta, y la función C, que es la parte descendiente. Así venía. Ahora, en las normas nuevas, ya no es así. En las normas nuevas, 17, sismo, ya nos mandan a este programa, SACID, espectros obtenidos del Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño, denominado SACID, para la ubicación específica. La dirección de internet en la que se accede al SACID es esta. A ver si la quieren checar. No sé si sirva, la verdad. De todos modos, yo lo tengo por ahí el programa. No sé si ya se actualizó, pero ahí está. Pero bueno, a ver, antes de adentrarnos en el SACID, primero quiero que se entienda a nivel conceptual. ¿Okay? A nivel conceptual, ya saben que es un espectro de respuesta, saben que hay espectros de diseño mucho más grandes y saben que esto nos lo dan los reglamentos de construcción de cada ciudad. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, aquí ya con el programa, pues lo que vamos a hacer o lo que se hace, pues es entrar, primero decirle en la Ciudad de México en qué parte vas a construir, qué tipo de construcción tienes. Hay construcciones de tipo A, tipo B, etcétera, de acuerdo al mismo reglamento, y meter algunos otros coeficientes de, digamos, como de corrección para el espectro. La irregularidad, el comportamiento, la ductilidad, etcétera. Son algunos conceptos que después platicamos, que en realidad no entran mucho en esta materia. A lo que voy es que entran ya con esto y automáticamente les va a dar el espectro. ¿Sí? Hay unas ciertas reducciones, por ejemplo, le llaman transparente. El que se ve aquí en rojo es un espectro transparente hecho, digamos, vamos a suponer el equivalente al obtenido con la tablita de TA, TB, C, etcétera. Ese es un espectro transparente. Y después, con base a algunos parámetros prácticos, logramos reducir un poquito ese espectro, sobre todo para la etapa ante un comportamiento no lineal del edificio, ante el daño que podía llegar a tener. Entonces hay una pequeña reducción y entonces ya estaríamos leyendo aquí, ¿sale? Entonces este que se ve aquí en color, pues no sé si se ve el color como negro o verde, ese sería ya el espectro definitivo. Entonces, si tú tienes una estructura de un grado de libertad, ¿cuál sería el procedimiento a hacer? Ves qué periodo tienes. Por ejemplo, yo tengo una estructura de periodo .75. Entras aquí, vienes para acá y lees. Lees el valor. ¿Sí me captan? Y ya tendrías cuál es el valor máximo de pseudoaceleración normalizada con G. ¿Sale? No alcanzo a ver aquí cuánto es. Sería un valor X.
ese valor X lo multiplicas por G y ya obtienes pseudoaceleración. Y vía Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso pseudoaceleración, pues ya llegarías a la fuerza sísmica equivalente. ¿Sí? Así de sencillo y con ese diseñas. Pues si se dan cuenta, es muy fácil en las estructuras de 1 grado de libertad. Esto también muy importante, no es para todas las estructuras, es para las de 1 grado de libertad como las que hemos venido estudiando hasta ahora. ¿Sí? Las de varios grados de libertad las vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, más o menos quiero dejar de antecedente cómo se obtiene, cómo se diseñaría una estructura ya real. ¿Vale? Ahora, para otras ciudades, nosotros nos basamos mucho en el manual de Comisión Federal de Electricidad, en el manual de CFE de Diseño de Obras Civiles, que no es un reglamento, pero sí tienen desarrollado mucho trabajo detrás de investigación y podemos usarlo como una referencia. Entonces, ese programa se llama Prodicis. Ese sí lo tengo. Digamos, es más a nivel, pues ya nacional. No es un reglamento como tal, pero nos va a dar una referencia en cuanto a ese espectro. ¿Sí? Entonces, díganme una ciudad, por ejemplo, que no sea Puebla. Guadalajara. ¿Perdón? Guadalajara. No escuché. Guadalajara, Jalisco. Ok. Entonces aquí vamos a poner nueva ubicación. Localidad, Jalisco. Municipio, Guadalajara. ¿Sale? Bueno, mejor vámonos. Bueno, sí, Guadalajara está. Le damos aquí esto y ya nos lleva a Guadalajara. Este que está aquí es un espectro diferente que le llaman espectro en roca. Este es diferente, no lo estamos empleando ahorita. Nos vamos aquí donde dice espectro de diseño y aquí nos da ya el espectro. Este es un espectro transparente. Aquí menciona la palabra transparente regional. ¿Sí? Y hay que hacerle algunos ajustes. Aquí en estructuras y amortiguamiento, este espectro está calculado para un 5% de amortiguamiento. Y se dan cuenta que dice amortiguamiento y ya sabemos qué es eso. Si tú tienes una estructura con un amortiguamiento, a ver, aquí les hago una pregunta. Si la estructura tiene más amortiguamiento, ¿ese espectro debería ser más grande o más pequeño? Si aumentas el amortiguamiento, ¿ese espectro crece o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye, es correcto. O sea, el amortiguamiento es bueno, ¿verdad? Entre más amortiguamiento tenga tu estructura, ustedes ya habrán notado que las estructuras se desplazan menos, sufren menos. Entonces aquí miren, si yo le pongo un 10, ahora el espectro ya no transparente, sino ya asociado a ese amortiguamiento de 10, ya es el que está en azul. ¿Sí? Si yo le pongo un amortiguamiento del 5, digamos que el azul y el rojo están encimados, o sea, son el mismo. De hecho, si le pongo amortiguamiento menor al 5, por ejemplo un 2, el azul se debe ir hacia arriba. Ahí está. Entonces, una estructura entre menos amortiguamiento tenga, pues más va a crecer este espectro. Vamos a regresarle al 5. Y después, aquí vienen para estructuras, por ejemplo, pues ahorita el principal sería edificios, péndulos, etcétera. Y vienen aquí algunos aspectos que vamos a platicar más adelante. Este se llama factor de comportamiento sísmico, si no me equivoco, este es de sobreresistencia, y este es algo de ductilidad, y esto es de irregularidad. Entonces, modificando estos de acá, que después platicamos, por ejemplo, Q de 2, R de, no sé, de 2 también, Rho de 0.8 y este de 0.7,
ya nos da un espectro ya no transparente, sino ya corregido. Ese espectro que está en color verde es el que ocuparíamos para diseñar. ¿Sale? Nos queda menos de un minuto, ya nos vamos a ir despidiendo. Nada más cómo trabajaríamos. Entramos con el periodo de tu estructura. Entras, por ejemplo, aquí. Lees, vienes para acá y ya tienes el valor. Esto que vendría siendo como un punto 13, vamos a suponer, punto 13. ¿Quién es ese punto 13? SA sobre G. Multiplícalo por G, se vuelve aceleración, multiplícalo por la masa de tu estructura, ya tienes la fuerza. Con eso diseñas. ¿Sí me entendieron? Dale. Ok, perfecto. Pues bueno, mañana seguimos platicando, ya se está cortando la llamada. Por favor, pues hagan sus programas, todavía tendrían tiempo para mañana para terminar eso. ¿Vale? Mañana nos vemos entonces, cuídense. Hasta luego, Inge. Gracias, Iván.